Un saludo muy cordial, estimados afiliados y estimadas afiliadas a ANDE. Este año tenemos una actividad distinta por razones que vamos a explicar a continuación, ¿verdad? Y que es importante que nuestra afiliación conozca esas razones por las cuales este año ANDE realiza un evento que hemos denominado Encuentro Virtual Andino 2020. Porque este año 2020 es un año muy particular. Primero que todo quiero también darles mis mejores deseos de que se encuentren disfrutando de mucha salud, ¿verdad? Y que estemos enfrentando este año con positivismo y que salgamos adelante juntos con esta gran organización a la que pertenecemos. Bien, la presentación que yo les voy a ofrecer en este día se denomina o le hemos titulado Justificación del Encuentro Virtual Andino 2020. Sabemos todos, ¿verdad? Porque lo estamos viviendo la historia en vivo, que este año pues nosotros hemos sido afectados por una pandemia global, ¿verdad? Provocada por un virus que produce la enfermedad del COVID-19. Y eso, además de que ha causado muchas muertes alrededor del mundo y de nuestro país, muy lamentables, nos ha trastornado todo nuestro ámbito laboral, ¿verdad? Todos estamos viviendo ahora una realidad laboral completamente distinta, desconocida para nosotros hasta este año y que además no se había vivido en los últimos 100 años, ¿verdad? Una pandemia de las dimensiones que estamos viviendo en este año 2020. Resulta que como consecuencia de la pandemia que estamos enfrentando, por lo menos en Costa Rica desde el mes de marzo, el Ministerio de Salud emite un decreto de emergencia, ¿verdad? Un decreto de emergencia que establece una gran cantidad de severas restricciones a la población en general, relacionadas con el tránsito de vehículos, con los horarios de las instituciones, con la capacidad locativa, con la prohibición de celebrar eventos masivos y otros muchos aspectos que han sido regulados, que en realidad son restricciones, ¿verdad? En virtud de que se trata de evitar la propagación del virus hasta donde sea posible, ¿verdad? Lo cual nos ha enfrentado a una gran cantidad de cambios a nivel personal, a nivel familiar y a nivel social. Tenemos entonces que ANDE tiene un deber legal, ¿verdad? No debemos perder de vista que cumplir con los decretos de emergencia y con las disposiciones del Ministerio de Salud son deberes legales de ANDE, ¿verdad? ANDE no puede dejar de cumplir con esas obligaciones impuestas por las restricciones derivadas de la pandemia y además también hay un componente moral que obliga a la ANDE a proteger la salud de todas las personas afiliadas, ¿verdad? Y también de quienes somos funcionarios de la organización. Eso ha implicado entonces que a lo interno de la organización se tomen medidas de distanciamiento social, de acatamiento obligatorio para ANDE, ¿verdad? Por ser una responsabilidad legal que le compete como patrono y como organización social que agrupa gran cantidad de personas, ¿verdad? En protección de la salud y por esa razón se suspendieron, como ustedes bien lo saben, las asambleas de nuestras filiales básicas y regionales. También se han suspendido las sesiones presenciales del Consejo Nacional de Representantes, que ha optado por una modalidad virtual, ¿verdad? Y ya también tenemos la suspensión, lamentablemente, del Congreso Nacional del año 2020, porque el Congreso es, por definición, una actividad masiva, una actividad que no podemos llevar a cabo, dada la gran cantidad de personas que integran esta organización, y a los congresos se invita, porque tienen derecho a participar, todas las personas afiliadas. Una organización que agrupa a casi 58,000 personas, pues casi que todas las actividades que nosotros realizamos, aún las de las filiales, son actividades masivas. Esa es la razón principal por la que en este año 2020
El congreso regular, que en octubre se realiza siempre, no es posible llevarlo a cabo tal cual está previsto en la normativa interna de la ANDE. Ahora, se ha cuestionado, mucha gente ha señalado, ¿verdad?, en diferentes medios de comunicación con que ANDE cuenta, que el congreso se podría hacer de manera virtual, ¿verdad?, que la ANDE puede llevar a cabo una actividad de ese tipo, pero debemos señalar que las disposiciones de ANDE han sido cuidadosamente analizadas, ¿verdad?, a lo interno de la organización, y evidentemente, como esta es una situación completamente inesperada para todos y para todas, no está regulado, no está contemplado en el estatuto de ANDE la posibilidad de un congreso virtual. Las normas del estatuto que regulan el Congreso Nacional, desde el artículo 10 hasta el artículo 19, todo lo que establecen se refiere a una actividad presencial. Incluso, por ejemplo, tenemos que se habla, por ejemplo, de las sedes del Congreso, ¿verdad? Y se admite, ¿verdad?, que un Congreso pueda ser centralizado o regionalizado, pero en ningún momento se habla de un Congreso virtual. Eso lo establece el artículo 10 con claridad, ¿verdad? Dice, se podrá realizar total o parcialmente en una sede central o en sedes regionales según lo defina la convocatoria. Aquí es donde debería decir, o de manera virtual si las circunstancias lo ameritan, etcétera, etcétera. Ahí habrá que regular en su momento lo que corresponda, pero la realidad es que al día de hoy este estatuto que rige a la ANDE y que solamente puede ser modificado por el propio Congreso, no permite un Congreso virtual, ¿verdad? Y es que el Congreso no es una reunión cualquiera. El Congreso es una actividad o es el órgano máximo de la organización que realiza una serie de actividades reguladas en el estatuto y en el reglamento del Congreso. Y ese órgano toma decisiones mediante votaciones. ¿Cómo vamos a hacer eso si no está regulado en un reglamento? Digamos, el Congreso, la actividad, digamos, de manera virtual, como podemos hacerlo una vez que el Congreso vuelva a reunirse, tendremos que prever esto para el futuro, pero de momento no existe realmente esa posibilidad. Ahora, les señalo también que el Congreso nuestro, que es un Congreso que tiene muchísima tradición, muchísima historia, tiene un reglamento específico que regula cada una de las etapas, y es tan específico ese reglamento que hasta señala cuánto tiempo duran los recesos para el café. Es decir, cuánto tiempo y a qué hora, ¿verdad?, se toman esos recesos. Nuestro reglamento ha sido elaborado, digamos, a través de muchos años y a través de la experiencia. Entonces, no permite tampoco el reglamento, que es una norma emitida por el propio Congreso, que realicemos un Congreso virtual como tal. Y cuando yo quiero que quede claro que estoy hablando del Congreso como el órgano máximo de la organización que se encuentra regulado en el estatuto. Y eso tiene desde el punto de vista jurídico una importancia vital. El Congreso no es cualquier reunión, no es cualquier actividad, es una que tiene competencias, que tiene responsabilidades y que tiene requisitos para reunirse, ¿verdad? La modalidad virtual tendrá que ser regulada en el estatuto, la modalidad del Congreso propiamente dicho, como órgano decisor de la ANDE tendrá que ser regulado en un Congreso futuro, o sea, tenemos que reformar el estatuto y de igual forma hay que reformar el reglamento del Congreso y habrá que tomar decisiones cómo es que querrá ese órgano máximo de la organización que funcione el Congreso virtual. Sí es importante aclarar porque también muchas personas han tenido la confusión de que como la ANDE ha hecho en el pasado actividades paralelas virtuales, la gente piensa o ha pensado que eso es el Congreso, pero realmente estas actividades paralelas virtuales que se implementaron desde el año 2013 son actividades que se realizan de forma paralela al Congreso presencial, donde las personas van y toman las decisiones. En las actividades paralelas virtuales
Los afiliados y afiliadas participan en esas actividades, pero no realizan votaciones, no participan de la discusión de los temas, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que esas actividades nunca han sustituido el Congreso presencial, ¿verdad? Eso para aclarar de que realmente la ANDE no ha tenido a la fecha un Congreso virtual. Eso no ha existido porque no está regulado, insisto, en nuestra normativa interna. Ahora bien, dadas estas circunstancias que nos son adversas en este momento, no podía la ANDE convocar a un congreso como tal, pero sí era necesario hacer uso de la licencia sindical para hacer un encuentro virtual andino, que es una actividad novedosa, es una actividad que no está prohibida, por supuesto, porque la ANDE es un órgano libre, ¿verdad? Mientras no esté prohibido lo podemos hacer, pero no tiene las implicaciones de un congreso. Este encuentro virtual es más que todo, la palabra misma lo dice, una forma de retroalimentación interna de la organización, es un acercamiento a nuestra afiliación para conocer sus inquietudes, para además transmitir información valiosa de tantas inquietudes que han surgido en este año 2020 por la problemática distinta que se ha tenido que enfrentar debido precisamente a la pandemia del COVID-19. Tenemos entonces que la ANDE solicitó al MEP una licencia sindical, ¿verdad? Y también se le otorgó a otras organizaciones, ¿verdad? Para que durante un día podamos hacer este encuentro, ¿verdad? Y de esa manera le garantizamos a nuestra afiliación esa posibilidad de sentirse parte de la organización a través de una actividad virtual de manera que abarca toda la organización, ¿verdad? Todas las personas afiliadas pueden ser parte de este encuentro virtual, donde vamos a dar información, vamos a atender consultas, van a haber actividades culturales, actividades artísticas y cosas muy interesantes e importantes para todas las personas afiliadas para que ejerzan además sus derechos sindicales, ¿verdad? Todo debido a las circunstancias que estamos atravesando. También como parte de los acuerdos que se tomaron con el MEP en relación con el congreso que este año no se puede realizar, pero que vamos a hacer una actividad virtual para nuestra afiliación, también se consideró muy importante y así lo expusimos ante el Ministerio de Educación junto con otras organizaciones magisteriales, que los docentes han enfrentado un año muy difícil, un año complejo, un año de cambios, un año de situaciones imprevistas que han generado también una cuota adicional de estrés y de angustia, y por esa razón era importante lograr un pequeño adelanto en cuanto al cierre del curso lectivo para que las personas puedan realmente disfrutar un poco más de un periodo de descanso necesario, ¿verdad?, después de este año tan difícil. Entonces se acordó que el curso lectivo como tal finalizará el próximo 17 de diciembre, el curso lectivo, quedando 2 fechas para graduaciones que son el 18 de diciembre y a más tardar el 21 de diciembre. O sea, perfectamente, y lo aclaro desde ahora, si las graduaciones se hacen el día 18, ese mismo día ya el centro educativo puede concluir todas sus actividades y ya a partir de ahí pueden tomar sus vacaciones, ¿verdad? Esto es como un reconocimiento a esta ardua labor que se ha llevado a cabo en este curso lectivo virtual, este curso lectivo tan particular del año 2020, y donde con gran satisfacción para los educadores y las educadoras han salido adelante airosos porque han logrado que el curso lectivo no se detenga a pesar de la pandemia. Hemos cambiado los instrumentos de trabajo hacia una educación distinta, una educación virtual a distancia, pero logramos el objetivo de que los muchachos, que los niños, las niñas y las muchachas siguieran adelante con su proceso educativo en este difícil año 2020. Entonces, como un pequeño reconocimiento, si bien es cierto, este encuentro virtual va a ser solo de un día, de un día laboral, porque también tenemos actividades otro día,
la realidad es que logramos un poquito más de vacaciones al lograr que el cierre del curso lectivo sea el 17 y, como repito, las graduaciones el día 18 y a más tardar el lunes 21, ¿verdad? Que es un clamor que habíamos escuchado de nuestros compañeros y compañeras de esta organización que están trabajando en esta educación a distancia. Bueno, muchísimas gracias por la atención y muchísimas gracias por la participación en este encuentro virtual. Estamos aprendiendo y estamos creciendo como organización ante un reto inesperado, pero estamos saliendo avantes y este encuentro nos demuestra que vamos a seguir por el camino correcto, por el camino de enfrentar las adversidades y de adecuarnos a las circunstancias en la medida de lo posible, sin violentar normas del estatuto, llevando adelante la bandera de ANDE, que es la lucha por mejorar las condiciones de trabajo de todos y de todas. Que tengan un excelente encuentro, que participen y que esta actividad les llene mucho de satisfacción y de sentirse parte de la familia ANDE. Para servirles, que estén muy bien y muchísimas gracias.